Hola, ¿cómo estás? Vamos a compartir hoy el tema de la segunda parte del día malo. Hablábamos que el día malo es el día de la tentación. Y la pregunta de hoy es, ¿de dónde vienen las tentaciones? ¿Por qué somos nosotros afectados por la tentación? Vamos a la escritura. En el libro de Santiago, capítulo 1, del verso 13 al 15, dice así: Cuando ustedes sean tentados a hacer lo malo, no le echen la culpa a Dios, porque Él no puede ser tentado, ni tienta a nadie a hacer lo malo. Al contrario, cuando somos tentados, son nuestros propios deseos los que nos arrastran y nos dominan. Los malos deseos nos llevan a pecar, y cuando vivimos solo para hacer lo malo, lo único que nos... La tentación viene de nuestros malos deseos, de nuestros malos pensamientos. Eso es lo que viene a causar tentación en nosotros. En el tema anterior veíamos a tres personajes que les llegó el día malo, les llegó el día de la tentación. Hablábamos de Eva, hablábamos de Moisés y de David. A David el día malo le llegó un día que se quedó descansando en su casa. El día del descanso, no fue a la guerra, se quedó ahí, y ahí, al pasearse por el frente de su casa, vio una mujer muy hermosa que se estaba bañando. Como David era el rey de Israel, mandó a preguntar quién era esa mujer, la mandó traer y tuvo relaciones con ella. Cometió adulterio porque esa mujer era una mujer casada. David pecó. El dulce cantor de Israel, el gran rey de Israel, pecó delante de Dios y delante de los hombres. Este pecado tuvo graves consecuencias. Él se dejó dominar por sus malos deseos, se dejó llevar por los deseos de su carne y las consecuencias fueron tremendas. Cuando vino el profeta, le dijo que la violencia siempre estaría en su casa, que las mujeres de él serían tocadas sexualmente, públicamente, por otros, y el bebé que iba a tener, porque esa mujer quedó embarazada, se iba a morir. Porque aparte de haber tenido adulterio, manda al esposo de esa mujer a la guerra donde sabía que lo iban a matar, al frente para que lo mataran y ella quedara libre. Todo este pecado, todo esto fue iniciado por un deseo. Él miró a esa mujer, la deseó en su corazón y ahí empezó toda la decadencia del rey David, por un deseo que no pudo controlar. Ahí hablábamos de la carne, cómo la carne puede afectar los sentidos y esos sentidos llevarte a pecar, a pecar, a pecar y unas consecuencias terribles, no solamente para David, sino para toda su familia y para el reino y para la nación de Israel. Todos fueron afectados por este pecado. Cuando nosotros somos tentados, hay que pensar muy bien antes de caer en la tentación, porque las consecuencias son desastrosas. Moisés fue, el día malo para él fue que golpeó 2 veces la roca. Cuando Dios mismo le dijo, háblale a la roca, él la golpeó. Porque él estaba desesperado con el pueblo rebelde, el pueblo quejoso, batallando años y años y años en el desierto con ese pueblo rebelde, que llegó un momento que Dios le dio una instrucción y el obediente Moisés, el manso y humilde Moisés, dejó de serlo por un instante y golpeó 2 veces la roca para que saliera agua, brotara agua y el pueblo pudiera beber agua. Este pecado le molestó mucho a Dios porque Moisés no santificó a Dios, porque Moisés desobedeció a Dios. Hubo incredulidad en su corazón. No le habló a la roca. Había incredulidad en su corazón. Y si algo desagrada a Dios es que no tengamos fe. Dice su palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. No dice que sin obras. No dice que sin dones, sin talentos. No. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es que todo empieza por fe y todo estuvo en su corazón. Vino un pensamiento de incredulidad y una conducta de incredulidad. Consecuencias, no entró a la tierra prometida.
Y no solo él no entró a la tierra prometida, tampoco Aarón entró a la tierra prometida, su hermano. Los dos mueren antes de entrar. 40 años en el desierto, y ya cuando estaban a la orilla, solo cruzar un río y entrar a la tierra prometida, por la cual habían estado 40 años. Por ese motivo no entró Moisés ni su hermano. Sabemos que el sucesor de él fue Josué. A Josué le encomendó Dios la tarea de continuar para llevar al pueblo a la tierra prometida. ¿Qué pasó con Moisés? Dios le dijo que se fuera a un monte, y allá en el monte le mostró la tierra prometida. Le dijo, mira, ya está, frente a Jericó, la ciudad de las palmeras. Que mirara toda esa tierra hermosa donde fluye leche y miel, donde todo era hermoso, verde. Ellos 40 años en el desierto y estaban ahí cerquita. No entró. Y ahí en el monte, ahí murió. Y ahí fue enterrado por Dios mismo. El pueblo no volvió a ver a Moisés y no entró a la tierra prometida. Y estamos hablando de 3 enemigos, de la carne, del mundo y el diablo. Esos 3 le tocó vencer a Josué. Tenemos que primero lo mandan ahí por la ciudad de Jericó, ya Josué con el pueblo, ya Moisés había muerto, pero no lo manda a pelear contra el mundo, no lo manda a pelear contra Jericó, lo manda a rodear, a marchar alrededor, a darle vueltas y vueltas y vueltas, obedeciendo las instrucciones de Dios. Jericó, figura del mundo, que Josué venció. Josué venció, obedeciendo las instrucciones de Dios, dándole vueltas. Entonces Josué pudo conquistar Jericó obedeciendo la voz de Dios. Nosotros vamos a llevar la palabra de Dios al mundo, llevar el evangelio de la cruz. Eso es lo que nos corresponde hacer, pero no amar los placeres del mundo. En este caso, ahí Josué empezó su conquista, esa área. Segunda área a conquistar fue Jai, la ciudad de Jai, o Ai. Jai, vamos a decir Jai, la ciudad de Jai. Dijo, esta está muy pequeña, no hay problema, vamos a mandar a unos cuantos y la tomaremos. Pues esos cuantos fueron derrotados. Y Josué no podía creer que después de haber logrado la victoria contra Jericó, ahora en una ciudad tan pequeñita de Jai fueran derrotados, porque había pecado. Y Jai es figura de la carne. Ahí había pecado de la carne porque una persona de las tribus de Israel, un hombre, había robado cosas que Dios les había dicho que no tomaran. Las tenía ahí escondidas en su tienda. Se le llama anatema. Había pecado, había maldición en el pueblo. Por eso perdieron. Pero Jai es figura de carne, que a veces creemos, yo sí puedo ir a ese lugar, a mí no me va a vencer la tentación. Y allá vamos a lugares que sabemos que el pecado está en abundancia. Y tanto va una persona hasta que cae en la tentación. Por eso dice la palabra, mire, el que cree estar firme, mire que no caiga. No podemos estar tentando nosotros a Dios creyéndonos muy fuertes y muy firmes, porque la tentación ahí está, el pecado ahí está, acechando a quien, al cristiano, para que caiga, para sacarlo del camino de la fe, para que quite los ojos de Jesús. Entonces vemos ahí que Josué fue derrotado por un pueblo muy pequeño, ahí en Jai. Y ahí mismo, en el libro de Josué, está representado el tercer enemigo, los Gabaonitas, una población que se disfrazó y engañó a Josué. Se disfrazaron de pobres, engañaron a Josué, se hicieron todo el drama, se disfrazaron, fueron ante él y él hizo pacto. Y eran los Gabaonitas, eran sus enemigos. Hizo pacto con el enemigo, no los identificó, no hubo discernimiento. Y en este caso, ahí vemos que el enemigo, ahí sí es Satanás, se disfraza como ángel de luz para tentarnos, hasta para que hagamos pactos y caer en desobediencia a Dios, caer en pecado. Y el pecado lleva a la muerte. De que el diablo se disfraza, no va a venir así con unos cuernotes y así todo feo, porque todos inmediatamente es el diablo. No, el diablo viene
de una manera muy sutil, muy suave. A Eva, ¿cómo fue engañada Eva? Ahí la serpiente andaba en el Edén, en el paraíso, y Eva lo único que hizo fue abrir sus oídos a la voz de la serpiente. Y la serpiente le dijo, ¿con qué Dios les ha dicho eso? No, cuando coman de ese fruto que estaba prohibido, van a ser como Dios. Y ella puso atención a esa idea. ¡Wow! Vamos a ser como Dios. Y esa idea que le metió sutilmente la serpiente, tomó fuerza. Tomó fuerza, vio aquel fruto, le pareció codiciable, lo agarró, lo comió, y no solo lo comió ella, sino que también se lo dio a Adán. Consecuencias. Hubo castigo para Eva, por eso hay dolores de parto, por eso la mujer debe estar sometida al esposo. Consecuencias para la serpiente, que se arrastrara y que hubiera enemistad entre la humanidad y la serpiente, que comiera polvo. Antes no comía polvo, no se arrastraba. ¿Qué consecuencias hubo para Adán? Terribles. Trabajar, trabajar y trabajar, con el sudor de su frente. Hasta la tierra alcanzó maldición. Producir espinas, abrojos. Está bajo maldición por el pecado. La tierra está bajo maldición por el pecado. Todas esas consecuencias y luego fuera del paraíso, expulsados. Y en esa expulsión salen del paraíso, nace Caín, nace Abel, Caín mata a Abel. Un hijo muerto y el vivo es un asesino. Las consecuencias de un pecado que entró por escuchar la voz de la serpiente. Esa idea se hizo un pensamiento, ese pensamiento hizo una conducta y esa conducta llevó a la destrucción de una familia completa. Expulsados del paraíso y nosotros alcanzamos también. Esa es la razón de la humanidad actual. Por causa de Adán, por causa de Eva, por causa de la desobediencia, pero ese fue el primer Adán. Esa fue la primera familia. Después vino el postrer Adán, vino Cristo, y sin pecado. Ciertamente fue tentado porque Jesús se fue al desierto, estuvo en ayuno 40 días y ahí fue tentado también por el enemigo, pero venció con palabra. El diablo le mandaba la tentación y Jesús con palabra. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás. Con pura palabra. Y el diablo trató de tentarlo incluso con palabra. Pero no pudo vencerlo. Porque Jesús es sin pecado. Jesús es sin mancha, es santo, es obediente a la voz de Dios. Podemos caer muy fácil en la tentación si no estamos llenos del Espíritu Santo. Ya sea por la carne, ya sea por el diablo, ya sea por los placeres del mundo, por lo que sea, por los tres enemigos juntos, porque en la carne, que están mis deseos, viene un pensamiento, viene una idea, viene un deseo, y las personas que me rodean también pueden estar incitando, ser usadas por el enemigo para llevar a cambiar los principios de Dios por una convicción humana. Por ejemplo, el aborto. Sabemos que está muy claro que a Dios le desagrada eso y que no podemos derramar sangre inocente. Y estamos rompiendo, no asesinarás, y pues es el fruto del vientre, es herencia de Jehová, un bebé que no se puede defender. Sin embargo, hay leyes que aceptan como legal y permitido el aborto. Hay una contradicción a los principios bíblicos. Y así hay muchos. Unos por leyes, otros no son leyes, pero son argumentos en la mente de la gente y que dice, eso está bien. Y la Biblia dice lo contrario. Pero esa persona ya tiene una fortaleza en su mente de un pensamiento que lo atrapó, una idea que le llegó y se quedó hecho raíces, y la palabra de Dios no dice eso. A veces la ignoran la palabra de Dios, a veces sí la conocen, pero no la obedecen. Y prefieren seguir viviendo bajo sus ideas, bajo sus argumentos, porque se deleitan en el pecado. Y hay graves consecuencias. El día malo va a llegar, el día de la tentación va a llegar.
Nosotros debemos estar preparados para vencer en el día malo, no que el día malo nos venza a nosotros y nos destruya. Vamos a leer ahí mismo en el libro de Santiago, donde quedan sintetizados estos tres enemigos, fíjense. En el capítulo 4 de Santiago, en el verso 3, dice: cuando piden, lo hacen mal, porque lo único que quieren es satisfacer sus malos deseos. Ustedes no aman a Dios, ni lo obedecen, pero ¿acaso no saben que hacerse amigo del mundo es volverse enemigo de Dios? Ahí ya habló de los malos deseos, ahí ya habló del mundo. Y en el verso 7, por eso obedezcan a Dios, háganle frente al diablo y él huirá de ustedes. Háganse amigos de Dios y él se hará amigo de ustedes. En esos versos del capítulo 4 de Santiago están los tres enemigos: los malos deseos, el mundo y el diablo. Ahí están. Vamos a leer en 2 de Corintios 10, el verso 4 y 5. Dice: las armas con las que luchamos no son las de este mundo, sino las poderosas armas de Dios, capaces de destruir fortalezas. Las armas de Dios, esas son las poderosas, que destruyen fortalezas, que destruyen pensamientos, que destruyen argumentos que se han levantado en contra de Dios. En el verso 5, y de desbaratar argumentos y toda altivez, o sea, todo orgullo, que se levanta contra el conocimiento de Dios, y de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Toda la batalla está en nuestra mente. Toda la batalla está en mi pensamiento. Y esos pensamientos vienen de mi corazón. Vienen del corazón, porque dice en el libro de Mateo que del corazón sale lo malo, los pleitos, las guerras, las mentiras, los engaños, los adulterios, salen del corazón. Entonces, todos esos pensamientos que vienen a nuestra mente es por lo que hay en nuestro corazón. Y eso es lo que viene a provocar una tentación a mi vida. Dice en Efesios 6:13, por lo tanto, echen mano de toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin y permanecer firmes. Por tanto, manténganse firmes y fajados con el cinturón de la verdad, revestidos con la coraza de justicia. Ahí nos está hablando de dos elementos de la armadura. La verdad es Cristo. Él es la única verdad. Él es el camino, Él es la vida. El único camino y el único que da vida eterna es Cristo. El diablo es el padre de la mentira. Cristo es la verdad. Nosotros vamos a decidir en esas palabras, en esas ideas, en esos pensamientos que vienen a nuestra mente o a nuestro corazón, si viene de Dios o viene del diablo. Todo lo que nos induce al mal es del diablo, y lo que nos induce al bien es de Dios. Es muy fácil. Es como ese diablito y ese angelito. Ahí está, es claro, nada más que a veces nos acomodamos en lo que nos conviene o en lo que nos agrada hacer. Entonces, la verdad es Cristo, no hay otra verdad más que Cristo, el Hijo de Dios, vino a la tierra, murió por mis pecados, fue molido por mis pecados, derramó la última gota de su sangre para salvarme del infierno. Esa es la verdad es Cristo, Cristo es Dios y tiene poder para perdonarme y Él tiene el control de la vida. Y Él me puede dar vida eterna, una eternidad gloriosa con Él, en su presencia. Cristo es la verdad. Elemento que dice la coraza de justicia. Todo lo que hable de justicia es de hacer el bien. Y en la armadura de un soldado, porque el creyente desde que recibe a Cristo en su corazón automáticamente pasa a ser un soldado de Cristo. Y como soldado entra a la guerra espiritual. La guerra espiritual no es andar correteando demonios, ni viendo a ver dónde está el diablo y todo el día estar peleando con el diablo. No, la guerra espiritual empieza conmigo, en mi mente, a luchar contra aquellas cosas que por años han sido tradición en mi vida, de mi familia, aquellas ideas que me van a incomodar, me van a sacar de mi comodidad,
porque ahora voy a obedecer lo que dice la palabra. Ahora voy a ser guiada por el Espíritu Santo, no por lo que a mí me guste hacer. Entonces, esa justicia viene de hacer el bien. Y lo único bueno que podamos tener como humanos es por el sacrificio de Cristo en nuestras vidas. Él, el justo, se hizo maldición por mí. Y esa justicia me alcanza a mí, porque he recibido a Cristo en mi corazón y ahora soy justa delante de Dios, porque Dios me ve a través de la sangre de Cristo. Y ahí ya paso a ser justa delante de Dios, porque he creído, porque tengo fe en Cristo y creo que Él murió por mis pecados y me arrepiento. Ahora puedo tener esa coraza de justicia, y la coraza de justicia a los guerreros les cubría sus órganos, les cubría el corazón. Y esa es una manera de representar que un cristiano debe actuar bien, para el bien del prójimo. Debe tener amor por los demás. Debe amar a su prójimo como a sí mismo. Por eso no cabe en la mente de un cristiano abortar. No cabe en la mente de un cristiano asesinar. No cabe en la mente de un cristiano un pensamiento de adulterio, de fornicación. Fornicación son los que no están casados y tienen relaciones sexuales. Adulterio es que ya está casado y tiene relaciones sexuales con otra persona, que no es su esposo, que no es su esposa. Entonces, cuando ya tenemos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va guiando a toda verdad y a toda justicia. Bueno, cuando ya tengo la coraza de justicia que ha sido impuesta a mi vida a través del sacrificio de Jesús en la cruz, cuando venga un pensamiento de esos a mi mente, inmediatamente lo voy a desechar. ¿En qué? En poner los ojos en la cruz. Poner los ojos en el sacrificio de Jesús, en la santidad de Dios, para no pecar, para no caer en ninguna tentación. El tercer elemento, vamos ya en el verso 15. Y con los pies calzados, con la disposición de predicar el evangelio de la paz. Como esto que estoy haciendo ahorita es llevar la palabra, el evangelio de la paz, el evangelio de Cristo. ¿Hay tentación de no hacerlo? Sí, hay tentación de no hacerlo. Pero cuando el Señor pone algo en tu corazón para que lo hagas y lleves el mensaje a donde Él quiere, no a donde yo quiera, a donde Él quiere que llegue, va a llegar. Porque Él ya tiene un plan para tu vida. Seguramente Dios ya te ha llamado, ya te ha hablado una y otra vez. Y en esta ocasión lo está haciendo una vez más. Para decirte que Cristo te ama, que Cristo murió por ti, que la sangre preciosa de Cristo nos limpia de todo pecado si nos arrepentimos. Y que después de la muerte hay una eternidad. Que ¿dónde queremos estar al morir? ¿Tienes miedo a la muerte? ¿Tienes miedo a lo que va a estar de aquel lado? Arrepiéntete de tus pecados para que tengas esa paz que da la presencia del Espíritu Santo en tu vida, de saber a dónde vas, tener tu boleto al cielo, tener un lugar en el paraíso junto a Dios. Ese debe ser el anhelo de toda creación, de toda criatura, estar con nuestro Creador, con nuestro Salvador por la eternidad. El siguiente verso. Además de todo esto, protéjanse con el escudo de la fe. Ya dijimos que sin fe no podemos agradar a Dios. Ese escudo que usaban los guerreros era un escudo más alto. Si la persona medía 1,80, el escudo medía 2 metros. Era más alto que él para cubrirlo totalmente. ¿De qué? De todo lo que el enemigo lanzaba. Y hablando de lo espiritual, el diablo ahí está mandando dardos. Ahí está haciendo su trabajo. Todos los días está mandando dardos contra mí, contra ti, pensamientos, ideas. Y ahí está el dardo. Son dardos de fuego que si llegan a darme van a causar un incendio, como con Eva, como con Moisés, como con David. Grandes incendios, porque esos dardos traen fuego del enemigo. No podemos darle lugar al diablo en nuestra mente ni en nuestro corazón, porque lo que hagamos en consecuencia de ese dardo, de esa mentira, porque son mentiras. A Eva la sedujo con medias verdades y ella cayó en eso, que iba a ser como Dios. Entonces, en ese sentir, nosotros no podemos darnos el lujo de escuchar la voz de la serpiente.
Y si la llegamos a escuchar, inmediatamente rechazar ese pensamiento, ir a la palabra, ir a la verdad y hacer obras de justicia para la gloria de Dios, con el evangelio de la paz, llevándoselo a los que todavía están en tinieblas. Pero no podemos descuidarnos. Si quitamos el escudo de la fe, estamos ahí. Fue lo que le pasó a Moisés. Quitó los ojos de Jesús, tuvo incredulidad y el dardo le dio. Y no entró a la tierra prometida. Nosotros queremos estar un día en la presencia del Señor. No queremos que el día malo, no queremos que la tentación nos pesque desprevenidos, hablando de que ya somos hijos de Dios, hablando de que ya tenemos el Espíritu Santo que nos da poder, nos fortalece, nos hace permanecer firmes con su palabra, en oración, congregándonos, orando los unos por los otros. En todo ese sentir hay que permanecer firmes. Y el escudo de la fe tiene que estar todo el tiempo cubriéndome. En el momento que yo quito los ojos de Jesús, de la cruz del Calvario, en ese momento ya estoy viendo al mundo, ya estoy pensando en los deseos de mi carne, ya voy en descenso. Dicen, para que puedan apagar todas las flechas incendiarias del maligno. Cúbranse con el casco de la salvación. El casco de la salvación es Cristo. Cristo es la verdad, Cristo es la justicia, Cristo es el evangelio. Cristo es ese casco de la salvación. Él es el que nos ha salvado del infierno y nos da vida eterna. Esa salvación es gratuita y es por gracia, no es por obras, para que nadie se gloríe. Si tú recibes a Cristo en tu corazón, el casco de la salvación queda ahí, te protege de los malos pensamientos, pero te vas a empezar a llenar de la palabra de Dios. Necesitamos cubrirnos con el yelmo de la salvación e inmediatamente cubrir nuestros pensamientos con la palabra de Dios. Esa es la manera, con la palabra de Dios, porque aquí está la verdad y la verdad hace que se desarraigue el error. A lo mejor por generaciones mi familia ha hecho cosas que no agradan a Dios. Por ejemplo, que dice, no te harás imágenes delante de Dios, no adorarás imágenes. Y a lo mejor yo vi a mi abuelita y a mi tía y a mí me encantaba y qué bonito sentía. Pero dice muy claro en Éxodo 20, no te harás imágenes delante de Dios. No hay otro mediador entre Dios y los hombres más que Cristo Jesús. Pero es que toda la familia, a veces son tradiciones que hay que desarraigar de nuestro corazón, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestras generaciones para trasladarme a un reino de luz, a un reino de verdad, a un reino de justicia, a un evangelio de la paz, con ese escudo de la fe. Pero necesitamos el yelmo de la salvación, necesitamos pasar a ser hijos de Dios a través de Cristo para que esa salvación sea efectiva en mi vida. Cristo ya pagó el precio, Él ya lo pagó. Por eso somos más que vencedores, porque yo no tuve que ir a la cruz, pero sí tengo que morir todos los días a mis pasiones y deseos, y que mi pasión sea Cristo y mi deseo sea agradar a Dios. En ese mover y en ese sentir, el día malo me va a encontrar firme, fuerte, arraigada a Cristo, parada en la roca que es Cristo. Eso es lo que necesitamos. Muy bien, ya que tengo el escudo de la fe, el casco de la salvación, las sandalias del evangelio, la coraza de justicia, el cinturón de la verdad, la espada del Espíritu. ¿Cuál es esa espada del Espíritu? La palabra de Dios. Y eso es lo que estoy haciendo yo ahorita, llevando la espada, la palabra de Dios. No para destruir, sino para edificar, para compartir el evangelio de Dios. Para eso es la palabra de Dios, para eso es este evangelio. Dice, ya tenemos la espada, que es la palabra, oren en todo tiempo, en todo tiempo. Si nos va bien, si nos va mal, al levantarnos, al acostarnos, antes de comer, porque ya comimos, porque tuvimos una enfermedad, porque no estamos enfermos, en todo hay que dar gracias. Y en ese gozo, en esa alegría viene la fortaleza, para permanecer firme y no caer en la tentación. Oren en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. No voy a empezar, Señor, dame esto, Señor, dame esto. El libro de Santiago dice, no reciben porque piden mal, porque piden para sus malos deseos. No, hay que pedir conforme al Espíritu, conforme a la palabra.
Dice que para el que cree todo es posible, pero para el que no cree, pues nada es posible. Lo primero es orar con fe. Lo segundo, que no sea para mis deseos y mis deleites, que sea de acuerdo a la voluntad de Dios. Orar por las almas perdidas, orar por mi familia, orar por los necesitados, por los que ahorita están sufriendo calamidad, los que no tienen casa por la destrucción que hubo en estos terremotos, en estas inundaciones, con estos huracanes. Orar los unos por los otros, pero orar en el Espíritu, guiados por el Espíritu Santo. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Una vida de oración es una vida de adoración, pero no adorarlo nada más cuando estoy orando, conducirme bien delante de los demás y donde nadie me ve, porque Dios siempre me está mirando y porque lo amo, no quiero ofender su santidad. En ese mover, en ese sentir de estar orando sin cesar, orando todo el tiempo, es una actitud de adoración. Y todo eso trae bendición. Trae bendición a mi vida. No quiere decir que los cristianos no nos vamos a enfermar. No quiere decir que los cristianos un día no moriremos. Pero es muy diferente morir en Cristo que morir sin Cristo. Es muy diferente enfermarte con Cristo que sin Cristo. Es muy diferente perder a un ser querido con la esperanza de volverlo a ver en la resurrección, a saber que ya no hay. Porque dice, está establecido que el hombre muera una vez y después el juicio. Una vez que murió esa persona, si no recibió a Cristo en su corazón en el tiempo que tuvo vida, ya no hay oportunidad. Ya cuando cerró sus ojos en esta tierra, se acabó el tiempo de gracia. Acerquémonos a Cristo. Pidamos perdón. El día malo va a llegar. El día malo ya llegó. Tal vez hemos hecho cosas que a Dios no le agradan. Seguramente hemos caído en tentaciones, pero Dios es bueno, nos perdona si nos arrepentimos y tratemos y esforcémonos por hacer la voluntad de Dios. Estudiemos esta palabra para conocer cuál es su voluntad. ¿Cómo voy a saber cómo quiere Dios que me conduzca si no la leo? Si no me congrego, ¿dónde me la expliquen? Busquemos a Dios mientras Él está cercano. Ahorita todavía puede ser hallado. Sabemos que estamos en los últimos tiempos y esto no es una noticia alarmista, es lo que está en la Escritura. Estamos en tiempo de gracia. Todavía hay oportunidad, que no nos sorprenda una desgracia, un terremoto, una inundación sin Cristo. Porque a todos nos va a llegar la tentación. A todos nos va a llegar un día que va a ser el último. El punto es que estemos listos para la eternidad. Que el tiempo que nos dieron aquí en la tierra lo hayamos aprovechado bien y que esta palabra la compartamos a otros. Mi vida es algo hermoso. Hay una paz, hay un gozo, hay una tranquilidad, porque estamos en la voluntad del Señor. Pero cuando no estamos en la voluntad de Dios, hay depresión, hay ansiedad, todo eso es causado por el pecado. El pecado nos separa de Dios, el pecado nos aparta del santo, porque Dios es 3 veces santo. Él no tiene nada, es más, Dios ni escucha a los pecadores, dice en Juan 9:31. Que Dios no escucha a los pecadores, pero al que es temeroso de Dios, sí lo escucha. Y al que hace su voluntad, Dios lo escucha. ¿Cuál es nuestra comida? ¿Estamos haciendo la voluntad del Padre o estoy haciendo mi voluntad? ¿Dónde voy a estar en la eternidad? ¿Ya tengo el boleto al cielo? ¿Ya tengo la tranquilidad de ser hijo o hija de Dios? La palabra abunda en mi mente, en mi corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si quieres tener un parámetro, ¿cómo anda tu corazón? Escucha lo que hablas todo el día. Y ese es el termómetro de tu corazón. El momento de la salvación es en un instante. En un instante que recibo con todo mi corazón al Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados, inmediatamente obtengo la salvación. Pero la santificación es un proceso que dura toda la vida. Las tentaciones ahí van a estar, la guerra espiritual ahí va a estar cada día de nuestra vida, pero para eso es la armadura de Dios, para eso es el casco de la salvación, para eso es la coraza de justicia, para eso es el cinturón de la verdad, para eso es el evangelio de la paz, para eso es el escudo de la fe, para eso es la espada del Espíritu que es su palabra y para eso es la oración en el Espíritu, para estar fuertes y firmes, llenos del Espíritu Santo. Estemos fortalecidos con la armadura de Dios para cuando llegue el día malo.
que la tentación no nos venza, que el mal no nos venza, que nuestra carne no nos venza, que seamos gobernados por el Espíritu y no por la carne, que crucifiquemos nuestros deseos y pasiones, siempre viendo y pensando en la cruz de Cristo, en todo lo que Él sufrió y el precio que Él pagó por mi salvación. Los que hemos nacido de nuevo, estemos firmes, con toda la armadura de Dios, ese escudo de la fe, ese escudo que va a desviar todo dardo que venga a tu vida. Que quieres estar triste y depresiva, ponte a orar. Que estás muy alegre, ponte a cantar alabanzas. Que no hayas que hacer, abre la Biblia para que te guíe el Señor. Él nos habla a través de su palabra, nos habla tan claro. Yo te invito a que hagas una oración de arrepentimiento si no lo has hecho nunca, que le pidas perdón a Dios, que busques una Biblia para que el Señor te hable a través de su palabra y que compartas este mensaje con tus seres queridos. Dios te bendiga abundantemente y muchas gracias por estar escuchando este mensaje, esta palabra de Dios. Tal vez tuviste la tentación de no hacerlo, tal vez tuviste la tentación de no terminar de escuchar, pero si llegaste hasta aquí, seguramente Dios tiene una bendición muy grande para tu vida y para tus seres queridos. La bendición de obedecer a Dios, la bendición de querer seguir los pasos de Cristo. Toma tu cruz cada día, niégate a ti mismo y sigamos a Jesús, sigamos al Maestro. Y un día vamos a ser glorificados con un cuerpo glorioso en la presencia del Señor. Ciertamente la salvación es en un momento, la santificación es un proceso que dura toda la vida y que cuesta, porque son los tesoros del reino, cuesta, la vida eterna, la salvación de mi alma, cuesta, pero la glorificación y estar en la presencia del Señor vale la pena. Dios te bendiga. Hasta la próxima.